Bueno, pues bienvenidos a todos a esta sesión de la asignatura de Gestión Tecnológica. Hoy vamos a concluir el tema 8. Son 9 temas, como saben. El último bloque de la asignatura, el último tema, el tema 9, lo veremos la semana que viene. Y la última semana, pues, resolveremos las actividades, la actividad que nos queda y veremos pues también un repaso de ese último tema del bloque 9 y haremos pues alguna pregunta para practicar. Bueno, ya la semana pasada hicimos un resumen muy extenso de la asignatura, donde vimos los dos primeros bloques, el primer bloque de auditoría y control. Vimos tema por tema todo lo que ya habíamos visto y también vimos cómo era el examen y hicimos muchísimas preguntas de examen sobre ese primer bloque, el bloque de auditoría y control. Los conceptos de control, qué tipos de controles hay, cómo se organizan, cómo se clasifican, qué características tienen los controles, cómo se implanta un sistema de control y también la parte de auditoría, cómo se hace una auditoría, qué fases son, cómo se realiza un informe de auditoría, cuáles son los conceptos que rodean a la auditoría. También vimos un resumen del bloque 2 de los sistemas de gestión. Vimos el sistema de gestión de la calidad, el sistema de gestión de continuidad de negocio, el sistema de gobierno, el sistema de gestión de riesgos. Y el último sistema que hemos visto es el sistema de gestión de seguridad de la información, que es el tema 8. También vimos en todos esos sistemas, pues ustedes lo que tienen que conocer es los conceptos que rodean a los sistemas de gestión y de gobierno. Tienen que conocer los estándares internacionales y los marcos de trabajo que nos ayudan a ponerlos en marcha. Tienen que entender bien cómo es el proceso para su puesta en funcionamiento y también tienen que saber los principios básicos que regulan su funcionamiento. Eso es lo más importante de los sistemas de gestión. También vimos en el bloque 2 pues, la parte de certificación, de certificaciones, destacando pues, la certificación CISA. Hicimos muchas preguntas de examen. Yo, la verdad es que me quedé bastante contento con el resultado de la semana pasada. La mayor parte de las preguntas de examen, pues vimos que las conocían, que entendían los conceptos. Tampoco se relajen en el sentido de que piensen que lo lleven bien, pero sí que es cierto que salió bastante bien y en ese sentido, pues creo que yo por mi parte quedé bastante satisfecho con el resumen de la semana pasada. Y bueno, pues yo ya les he indicado cuál es mi recomendación a la hora de estudiar, ¿no? Tienen ustedes esas presentaciones con todas las ideas clave que hemos visto en las clases. Tienen también esos test que pueden practicar de cara al examen. Ya han visto cómo son la filosofía de las preguntas y hacerse un esquema, ¿no? Con los diferentes sistemas de gestión y de gobierno y pues estructurar por los principios que tienen, los conceptos relacionados y cómo se implantan. Bueno, hoy vamos a concluir el tema 8. El tema 8 es el último sistema de gestión que vemos en el bloque 2. La semana que viene comenzaremos bloque nuevo. Solo es un tema bastante corto. Le veremos en su totalidad la semana que viene, el tema 9, y dejaremos la última para repasarlo y también pues, hacer preguntas. El sistema de gestión de seguridad de la información es el último sistema que vemos del bloque. En realidad, en este segundo bloque de la asignatura, ustedes han entendido cómo se ponen en marcha estos sistemas de gestión. Ya vimos que la mayor parte de las empresas comienzan implantando un sistema de gestión de la calidad, porque es un sistema sencillo, es un sistema que nos permite tener estructurada mi organización, tener todo documentado, los procesos, las políticas, las normativas. Es un proceso, por otro lado, no es demasiado complicado de entender cómo se pone en funcionamiento y tiene una demanda en el mercado muy importante. De hecho, como ya vimos, pues en algunos sectores, pues
casi que te obliga, dependiendo de cuál sea tu función como empresa, pues a tener un sistema al menos implantado de gestión de la calidad. Una vez ya las empresas implantan ese tipo de sistemas, pues lo extienden con otros sistemas como el de gestión medioambiental, la ISO 14000, el de gestión de continuidad de negocio, la ISO 22301, el sistema de gobierno con el marco COVID, el sistema de gestión de riesgos, que nos lo piden todos los estándares internacionales y todos los sistemas de gestión y de gobierno. Incluso para implantar un sistema de control o llevar a cabo una auditoría hay que implantar un sistema de control. Para eso tenemos pues, el marco COSO, que nos ayuda a implantarlo. Y además de eso, dijimos, bueno, pues además de todo eso, ¿para qué necesitamos otro sistema más? ¿No? Y es de lo que trata el tema 8, del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Qué es lo que vimos en este tema? Bueno, pues vimos toda lo que es la primera parte del tema. La primera parte del tema, como siempre, en todos los sistemas de gestión, entendemos, hay una serie de conceptos relacionados. Después tenemos que entender cómo funciona la norma. En todos los estándares, sistemas de gestión y de gobierno tenemos una norma detrás. En el gobierno la ISO 38500, en el continuidad de negocio la ISO 22301, en gestión de riesgos la ISO 31000, gestión de la calidad tenemos la ISO 9000 y en gestión de seguridad de la información tenemos la ISO 27000. También vimos cómo se implantaba este sistema, vimos que era más complejo que el resto de sistemas de gestión que hemos visto, porque conlleva la inversión bastante importante en muchas áreas de la empresa relacionadas con seguridad de la información y es un proceso más detallado. Y lo que nos faltaba era ver la parte de controles. ¿Por qué vemos la parte de controles en este estándar? Bueno, pues porque es muy técnico, es muy detallado. A la hora de implantar ese sistema de control, tenemos que entrar muy al detalle. Como vimos en el caso de gestión de continuidad de negocio, lo que tenemos es que plantear una serie de estrategias de continuidad e implantarlas. Pero no me obliga a implantar un sistema de control como tal. Sin embargo, aquí, pues como veremos, pues hay un sistema de control detrás con una organización de controles que hay que conocer. Bueno, justificamos en primer lugar el sistema. Lo que dijimos es que, bueno, pues hoy día lo que está sucediendo es que hay eh, muchas roturas de acceso a los sistemas, pues de usuarios, de password, y con esa información, pues de forma fraudulenta, pues se puede acceder a la información personal o incluso de empresas a través pues, de esas cuentas que se roban continuamente. También vimos que tenía un impacto en la economía, todo lo que es el tema de la seguridad, y por eso también está creciendo. Vimos que cada día los sistemas eran más complejos de diseñar, vimos que cada vez había más vulnerabilidades en los sistemas. También vimos que cuando se producen impactos de seguridad de información, pues desde el punto de vista económico, eso es bastante grave. Y también se ponen, roban datos de mucha importancia, como por ejemplo por los datos de salud. Vimos que esto es un tema que está sucediendo continuamente. Muchos ataques que los vimos y estudiamos en qué consistían pues, todos estos ataques. Vimos muchísimos ejemplos recientes, además, desde el año 2023 en adelante. Algunos también destacamos por su importancia y por el gran impacto que tuvieron. Y eso al final es un cóctel, que todo ello en conjunto con la evolución a la que hay una tendencia a construir cada vez más sistemas, cada vez más complejos, mucha información que está en el cloud, que eso pues tiene otros riesgos también asociados, cada vez hay más desarrolladores y vemos que cada vez hay más ataques. Entonces eso va en aumento. Entonces, para mitigar los riesgos relacionados con ese contexto que tenemos ahora, pues a las organizaciones se les recomienda implantar un sistema de gestión de seguridad de la información. Para eso tenemos una ISO, que es la ISO 27000, que nos ayuda a implantar ese sistema. Vimos cómo se definía ese sistema, era un conjunto de prácticas orientadas a garantizar los tres principios o pilares de la seguridad de información, que eran la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Vimos el concepto de cada una de ellas, es bastante sencillo de entender. La confidencialidad me previene la revelación o divulgación
intencionada o no, porque muchas veces vimos algunos ejemplos que esa divulgación de la información se hace de forma no intencionada. Y hay muchas amenazas. Casi la ingeniería social casi siempre está detrás, directa o indirectamente, de todas esas amenazas, los troyanos, el phishing, ejemplo. ¿eh? Entre otros. Y vimos pues algunos ejemplos concretos que se dan hoy con bastante frecuencia, lamentablemente. La integridad, pues era mantener los datos libres de modificaciones que no estén autorizadas, y las empresas responden a la integridad eh, basadas en tres principios. La necesidad de conocer, que tiene que estar bien organizado. Nosotros, cuando vamos a hacer auditorías, es uno de los aspectos más importantes, entender cómo funciona y cómo se gestiona la necesidad de conocer en las organizaciones. La segregación de funciones, responsabilidades y la rotación de obligaciones, que vimos que es un aspecto que a lo largo de la historia pues ha producido los mayores ataques, diría yo, en lo que respecta a la seguridad de la información, sobre todo en el ámbito político, de espionaje y demás. La disponibilidad es el otro principio, que la información debe encontrarse a disposición del que lo necesite de forma autorizada. Vimos que había también bastantes ataques, y este tema en concreto lo vimos en detalle en el tema 4 cuando vimos la continuidad de negocio, que me ayuda a minimizar el impacto de disponibilidad de la información. ¿Qué más vimos? Bueno, pues vimos que a la hora de implantar un sistema de este tipo voy a necesitar implantar pues herramientas, y eso pues va a tener un coste bastante importante, pero yo me tengo que fijar como organización en dónde tengo yo los riesgos, y muchas veces lo que comentamos es que lo que sucede es que las organizaciones ponen muchos recursos cuando para mitigar unos riesgos que realmente son bajos. Y sin embargo, en otras partes de la organización, cuando teóricamente tengo unos riesgos asociados muy altos, pues no se ponen en marcha controles y herramientas para minimizar esos riesgos. También vimos que el estándar nos obliga a identificar tres roles como mínimo. Como saben ustedes, el estándar, y como el resto de estándares, nos va de sistemas de gestión y de gobierno, a obligar a realizar un análisis de riesgos, una evaluación de esos riesgos y un plan de tratamiento de los mismos. Ese proceso, que ustedes le conocen con un gran grado de detalle, me obliga a identificar todos mis activos, clasificarlos, agruparlos, relacionarlos y valorarlos. Y además el estándar me obliga a asignar tres roles de esos activos. La ISO 27000 al final me va a proponer un proceso para implantar el sistema de gestión de seguridad de información, y además me va a proponer una serie de controles. Vimos que la ISO 27000 estaba organizada de una forma muy similar al resto de ISOs, donde yo tengo que establecer un alcance, tengo que tener todas mis normativas, políticas, directivas identificadas, tengo que contextualizar el sistema a mi área de negocio, donde yo lo quiera implantar. Tengo que tener un liderazgo, que veremos lo que eso significa, pero en todos los estándares nos piden un liderazgo. Tengo que hacer un plan, que luego tengo que ser capaz de soportarlo, operarlo y evaluarlo. Y siempre con el objetivo de la mejora continua. Vimos que en realidad la ISO 27000 era una familia de normas, que las más importantes son la ISO 27001 y la ISO 27002, porque la ISO 27001 es la que me especifica cómo es el sistema de gestión de seguridad de la información, y la ISO 27002 es la que me da la recomendación de los controles que yo tengo que implantar. Vimos también que la ISO 27000 seguía el ciclo de DEMIN, Plan Duce-Cat, como el resto de sistemas de gestión que hemos visto, y que dentro de lo que es la planificación es algo más complejo que en el resto de estándares que hemos visto y que en el resto de sistemas de gestión y de gobierno. Yo tengo que identificar mi contexto, y eso quiere decir que tengo que comprender muy bien cómo es mi organización, todas las normas que tengo, todos los roles y responsabilidades, y tengo que definir mi alcance. Que luego tengo que llevar a cabo un liderazgo, que eso significa que la dirección ha establecido ya unas políticas, ha asignado unas responsabilidades dentro de lo que es la seguridad de la información, y ha dotado de unos recursos. Después, que yo, para hacer un plan, tengo que hacer un análisis de riesgos y un plan de mitigación de los mismos.
y que después, pues ese plan de mitigación, pues tengo que ser capaz de darle un soporte, concienciar a mi personal y a mis stakeholders también, y tendré que tener pues unas competencias y toda la documentación bien organizada. Una vez yo ya tengo implementado, propuesto ese plan, le tengo que ejecutar. Ese plan de tratamiento de los riesgos le tengo que ejecutar y le tengo que evaluar. ¿Cómo? Con autoevaluaciones de control y con auditorías, tanto internas como externas. Y después, pues, una vez yo ya tengo implantado ese sistema y le tengo evaluado, pues tengo que ir actuando en consecuencia y mejorando continuamente. Vimos en detalle cada una de esas fases, qué es lo que hay que hacer. En la primera fase hay que hacer un análisis gap, ver cómo de lejos estoy de la norma, establecer el alcance, definir la política y identificar esos riesgos y hacer el plan de tratamiento de los mismos. Una vez yo ya lo tengo hecho, lo que tengo que hacer es implantar ese plan de tratamiento de los riesgos y esos controles que necesito y que no tengo implantados en mi organización. ¿Cómo? Pues siguiendo, como ya vimos, el marco COSO. Como siempre, para implantar un sistema de control hay que seguir el marco COSO. Una vez yo ya tengo implantado ese sistema de control, pues tengo que hacer auditorías y revisarlo. Y después, pues posteriormente, ir implementando las mejoras y comunicar todas las acciones y resultados a todos los stakeholders. Aquí tenían ustedes una slide que os resume todas las slides anteriores del proceso. El plan, do, check, act. Y después, una vez yo ya lo tengo puesto en marcha, hago la auditoría de certificación. Es decir, primero tengo que hacer un plan, que es lo más costoso en cuestión de tiempo, porque tengo que diseñar el sistema, analizar mis procesos, definir el alcance, elaborar las políticas, identificar y evaluar los activos, hacer el análisis de riesgos, poner en marcha los recursos y generar un menos compliance, que eso al final lo que yo voy a hacer es ir haciendo un seguimiento de la implantación de esos controles, como vamos a ver hoy. Una vez yo ya tengo el análisis de riesgos, pues tengo que generar el plan de mitigación de los mismos y posteriormente pues monitorizarlo, revisarlo y mejorarlo. Cuando yo ya tengo puesto en marcha el sistema, llamo a una auditora, me realiza una preauditoría y me dice, pues ya lo tienes puesto en marcha, estás bastante cerca del estándar. Pues entonces ya decido certificarme de acuerdo a la norma. O no, o me dice, pues todavía te queda mucho y tienes que hacer esto, esto y esto para poder llegar a certificarte. Y una vez ya te dan la certificación, la empresa certificadora o la entidad certificadora, pues te va a hacer un seguimiento anual. Eso es lo que vimos hace 2 semanas. Cuando antes del resumen de la asignatura que vimos la semana pasada, eso es lo que vimos. Luego, una vez yo ya tengo puesto en marcha, pues tengo que hacer un seguimiento de que todos esos controles se van implantando, todos esos controles que vamos a ver hoy. El papel de la dirección, pues establecer la política, asegurarse de que están claros los objetivos y los planes, establecer roles y responsabilidades de seguridad de la información, quién va a hacer qué. En la seguridad de la información tendrá que crear un departamento, un equipo de trabajo, un poco similar a lo que hacíamos con la ISO 9000 de gestión de la calidad. Las empresas que tienen implantado un sistema de seguridad de la información, pues tienen identificados pues, un equipo de trabajo que es el que mantiene y soporta el plan de seguridad de la información. También, aparte de, por supuesto, asignar los suficientes recursos, pues tiene que aceptar los riesgos dentro de lo que es el plan de tratamiento de riesgos que yo propongo. Tienen que decidir los criterios de aceptación de esos riesgos. Y posteriormente asegurarse de que se realizan auditorías, tanto internas como externas. Bueno, aquí tenían un vídeo pues, explicando un poquito pues, todo el proceso de implantación y certificación. Bueno, eso es lo que vimos hace 2 semanas, un poco por hacer un resumen de en qué consistía el sistema de gestión de seguridad de la información. Bueno, la última versión de la norma es del año 2022, es bastante reciente, ahora cuenta con 93 controles, o sea, esos controles que hay que implantar pues son 93, están agrupados en 4 dominios, organizacional, personas, físico y tecnológico. Es una organización muy similar a esta que tienen ustedes aquí, donde tienen una serie de dominios que cubren todos esos controles, dominios relacionados con la política, que los vamos a ver ahora,
relacionados con cómo se organiza la información, con los recursos humanos, con los activos, con el control de accesos, con la criptografía, con la seguridad física y ambiental, con la seguridad de las operaciones, con la transferencia de información, con la adquisición y desarrollo de sistemas, con los proveedores, con los incidentes, con la continuidad del negocio y con el cumplimiento legal. Todas esas áreas son las áreas que generalmente cubre un sistema de gestión de seguridad de la información. Claro, todo esto sin herramientas, como ya dijimos en la ISO 9000, pues no se puede llevar a cabo. Ustedes, en realidad, en la última actividad están haciendo un análisis de cómo se implantaría un sistema de gestión de seguridad de la información. Ustedes están haciendo es un análisis de riesgos muy detallado y se están revisando todo lo que son los controles de la norma. O sea, que están haciendo parcialmente todo ese proceso de implantación de ese sistema. Están utilizando una herramienta que les permite pues, llevar un control de activos, controles, riesgos, amenazas y demás. Sin este tipo de herramientas, pues, lógicamente, no se puede llevar a cabo pues, un sistema de gestión de este tipo. Bueno, pues aquí tienen ustedes, estos son partes del manual de la herramienta que están ustedes utilizando y otras herramientas que hay similares para llevar a cabo este tipo de sistemas. Los controles están organizados por temas de organización, relacionados con la tecnología, relacionados con los recursos humanos, relacionados con la seguridad física y con los temas legales que, como ya les he dicho en otras ocasiones, dentro de lo que es la seguridad de la información, cada día tienen un mayor protagonismo, sobre todo en Europa, porque la cantidad de regulaciones que hay relacionadas con la seguridad cada día es más grande y es más compleja. Entonces, gran parte también porque la Unión Europea, pues, ahora mismo pues, se ha convertido en una máquina regulatoria que está continuamente, pues prácticamente todos los años, incluyendo nuevas leyes y nuevas normas que hacen muy difícil a las empresas pues, adaptarse a esa vorágine de regulaciones. Es muy importante a la hora de implantar un sistema de gestión de seguridad de la información tener un control sobre la evolución de cómo va esa implantación del sistema. Entonces yo tendré que identificar todos esos controles que me propone la norma, ver si aplican o no aplican, que si lo piensan ustedes es lo que ustedes están haciendo en la actividad, los motivos para elegir esos controles, los objetivos de control y cómo lo voy a implementar. Ese esquema lo tengo que tener muy claro a la hora de implantar el sistema de gestión de seguridad de la información. Y ahora vamos a hacer un resumen de esos controles. O sea, en realidad la norma, ¿qué es lo que me va a pedir a mí como organización? ¿Qué controles me va a pedir que yo implante? Bueno, pues el primer grupo de controles, y el más importante, porque como vimos en el proceso, lo primero, una de las primeras cuestiones que hay que realizar cuando estás haciendo el plan es el establecimiento de las políticas de seguridad de la información. Ya les he comentado en muchas ocasiones que nosotros, pues bueno, cuando vamos a una empresa, sobre todo a las pymes, ¿no? A las pequeñas empresas, bueno, pues lo primero que preguntamos es, pues, ¿dónde están las políticas, ¿no? De seguridad? Hombre, si no las hay, pues apaga y vámonos, ¿no? Porque es que no han empezado el proceso, no están ni en el paso cero. Entonces, bueno, pues el Estado lo que nos está pidiendo es que identifiquemos esas políticas de seguridad de la información. Un conjunto de políticas, nos dice el estándar, que esté definido, que estén aprobadas, que estén publicadas y que estén comunicadas. O sea, no vale con que haya unas políticas. Tienen que estar aprobadas, tienen que estar publicadas de tal manera que todos los empleados tengan acceso a ellas y tienen que estar comunicadas. Los empleados han tenido que ser informados sobre esas políticas. También lo que nos dice el estándar es que hay que revisarlas. No vale con que yo pues, publique una política y ya está. No, no, hay que revisarlas a intervalos planificados. O sea, que si nosotros vamos a una empresa y nos dice, bueno, pues tengo una política y es de hace 4 años, pues hombre, parece que no vale para nada. Si no evoluciona en 4 años. Bueno, pues esto es lo que nos dice el estándar en cuanto a las políticas. ¿Qué más nos dice? Bueno, pues nos dice cómo implantarlo. O sea, no solamente nos dice cuál es el objetivo principal de esas políticas y cuáles son los criterios mínimos, sino es que nos dice cómo implantarlo. Lo que nos dice es que tiene que considerar la estrategia del negocio,
la normativa, la legislación y los contratos, el entorno actual, ¿eh? Y la política tiene que tener una declaración relativa a la definición de seguridad de la información. ¿Cuáles son los objetivos y principios para orientar todas las actividades relacionadas con seguridad de la información? ¿Eh? Es un documento de alto nivel. Bueno, eso es lo que nos pide el estándar. En cuanto a políticas, ¿qué es lo que nos pide el estándar, lo más importante en cuanto a cómo se organiza la seguridad de la información? Bueno, pues lo que nos dice es que todas las responsabilidades relativas a seguridad de la información tienen que estar definidas y asignadas. Como ustedes bien saben, pues el estándar me va a pedir obligatoriamente que tenga identificados esos activos y como mínimo esos 3 roles, ¿eh? Como mínimo, ¿eh? Para todos esos activos, ¿eh? También lo que nos dice el estándar es que las funciones deben segregarse. No todo el mundo hace todo, ¿eh? Entonces tiene que estar claro cómo funcionan los roles y responsabilidades, ¿eh? Y tiene que estar claro, por ejemplo, la necesidad de conocer cómo funciona, quién asigna y quién autoriza los accesos a la información. Eso tiene que estar claro, ¿eh? ¿Qué más lo que nos dice el estándar? Dice, bueno, pues tiene que estar claro cómo contacto yo con las diferentes autoridades si tengo un problema de seguridad. Tiene que estar claro quién contacta con quién, si hay algún problema, ¿eh? Eso tiene que estar muy claro, ¿eh? ¿Qué más nos dice el estándar? Nos dice, bueno, ¿cómo me comunico yo con otros stakeholders críticos? O sea, ¿cuáles son los mecanismos yo que tengo de comunicación con mis proveedores, mis socios, ¿eh? Incluso mis empleados? ¿Cómo comunico todos los aspectos de seguridad de la información? ¿Y qué más nos dice el estándar? Bueno, pues lo que nos dice es que dentro de lo que son la gestión de proyectos, tengo que integrar la seguridad en la gestión de proyectos. Eso significa que yo, eso es bastante fácil de auditar, cuando estoy gestionando mis proyectos, pues tengo que tener en cuenta esa actividad de gestión de seguridad de información. ¿Cómo se gestiona la seguridad en los proyectos que yo llevo a cabo? Con independencia, fíjense lo que dice el estándar, de la naturaleza del proyecto. O sea, aplica a todos los proyectos que yo debo llevar a cabo en mi organización. Bueno, eso es lo que nos está diciendo el estándar, ¿eh? ¿Qué más nos dice? Nos dice, tienes que tener una política de dispositivos y de teletrabajo. Hoy día no hablemos de este tema. Es un tema capital, y yo tengo que tener una política de dispositivos móviles, y tengo que tener una política y unas medidas de seguridad para que la gente pueda teletrabajar de forma segura. Eso es muy importante, ¿eh? ¿Qué más nos dice el estándar? Nos dice, bueno, el activo más importante, como saben ustedes en las organizaciones, son las personas, son los recursos humanos, y yo tengo que tener una serie de controles. El estándar lo que nos dice es que tienes que tener unos controles antes de contratar personal, durante la contratación y cuando hay un cese o cambio de puesto de trabajo. Antes de la contratación tienes que asegurarte de que el personal que va a trabajar contigo o los contratistas tienen que tener claros sus roles y responsabilidades, y tienes que asegurarte de que cumplen los requisitos que tú necesitas. Durante la contratación, asegurarte de que son conscientes, o sea, reciben campañas de concienciación sobre seguridad de información, ¿eh? Y cuando cesan o cambian de puesto de trabajo, pues tienes que tener en cuenta que tienes que cortar el vínculo con la actividad que tenía anteriormente. Si esa persona pues tenía que acceder a cierta información, pues probablemente ahora no lo necesite, pues hay que revocar esos accesos a la información. Cuando una persona se va de una empresa, pues tiene que eh, dar pues todos los activos de información y hay que asegurarse de que ya no se puede acceder. ¿Qué más nos dice el estándar? Nos dice, yo tengo que ser capaz de gestionar mis activos. Es que
al principio, durante la planificación, como saben ustedes, tengo que hacer un análisis muy exhaustivo de mis activos. Tengo que tenerlos identificados, agrupados, clasificados, relacionados y valorados. Y después de ese proceso, pues tengo que tener muy claro quién gestiona esos activos, cómo es el ciclo de vida de esos activos y cómo están clasificados, incluida la clasificación de la información, si yo tengo algún tipo de clasificación de la información en mi organización. Y también un tema muy importante es que yo tengo que tener identificados, es un tema básico, por supuesto, es una de las partes muy importantes dentro de las auditorías de seguridad de la información. Yo tengo que tener muy claro dónde están almacenados mis datos. Tengo que tener muy claro y cómo se gestionan esos soportes de almacenamiento. Eso lo tengo que tener claro cristalino. ¿Qué más nos dice el estándar? Pues ojo con el control de accesos. Es uno de los controles más importantes. Yo tengo que ser capaz como organización de controlar los accesos a la información, que esto se haga conforme a las normas definidas por la misma. Tengo que tener en claro cómo funciona la necesidad de conocer, quién autoriza a quién, cómo se autorizan esos accesos, cómo se justifican esos accesos. Tengo que tener claro que tengo que limitar el acceso, ya no solo a la información, sino a las propias instalaciones de la organización. Tengo que tener un control de usuarios. Como saben ustedes, es un rol obligatorio, ¿no? Eso quiere decir que yo tengo identificados a todos mis usuarios de cada uno de los activos. Bueno, pues tengo que saber quién accede a qué, a esos activos, tener identificados esos usuarios y asegurarme que se realiza un proceso de autorización de ese acceso a esos activos. O sea, antes de acceder, yo tengo que aprobar el acceso a esos activos concretos que van a utilizar esos usuarios. ¿Qué más nos dice el estándar? Lo que nos dice es que, claro, el usuario va a tener una serie de responsabilidades. Pues tengo que transmitirle al usuario esas responsabilidades que tiene a la hora de utilizar esos activos. Al fin, lo que nos dice el estándar es que tengo que tener un control completo de el acceso a mis sistemas y aplicaciones. Tener claro quién accede a qué y cómo, y quién lo ha autorizado y cuándo. Eso lo tengo que tener claro. Luego el estándar tiene una parte más técnica relacionada con la criptografía. Al fin y al cabo, la criptografía es una técnica que nos permite proteger la confidencialidad y la integridad de la información. Los controles criptográficos al final lo que me sirven es para poder cifrar la información y que tenga unas técnicas para que solamente la gente que está autorizada pues pueda acceder a cierta información. Este control es muy técnico, está relacionado con todo lo que es el sistema de gestión de claves, tiene sus riesgos porque es un tema muy complejo. Muy complejo. Yo recuerdo que estuve de responsable de auditor del sistema de gestión de claves de la OTAN durante varios años y llevó más de 20 años a la OTAN llegar a un acuerdo en cómo se gestionaban las claves y cómo se organizaba eso. Y es un tema bastante complejo. Es un tema bastante complejo desde el punto de vista técnico y costoso. No solamente es complejo, sino que es también costoso, porque los productos relacionados con la criptografía pues, son bastante caros en general. Luego tengo otro control que es el de seguridad física y ambiental. Yo tengo que tener controlados mis activos desde el punto de vista físico y ambiental. Controlar las áreas seguras de mi organización, evitar accesos físicos no autorizados, daños, proteger mis activos y la seguridad de mis equipos para prevenir pérdidas, daños, hurtos, etcétera, etcétera. Tener un control de seguridad física y ambiental. Luego hay otro tema muy técnico que junto con el tema de la criptografía es el tema más técnico de todo lo que es el estándar, que es la seguridad de las operaciones. Una vez yo pongo en marcha ese sistema de gestión de seguridad de la información, yo tengo que realizar ciertas actividades que están relacionadas con las operaciones de seguridad del día a día. Y eso incluye muchas cosas.
Para eso, pues tendré que tener suficientes recursos. Dimensionar esto no es fácil. Es bastante costoso, por otro lado, y aquí tienes que tener muy en cuenta los riesgos que tienes en tu organización. Ya les he dicho muchas veces que a veces pues, nos encontramos que vamos a empresas y una pyme pues, ha querido montar ahí pues, un sistema de seguridad de la NASA. ¿No? No tiene ni pies ni cabeza. Hay que dimensionar muy bien las operaciones que vas a llevar a cabo desde el punto de vista de seguridad. Y eso incluye, pues, la protección contra el malware, cómo estás gestionando toda la parte de malware, antivirus y demás. Las copias de seguridad es un tema absolutamente capital. Lo vimos en continuidad de negocio. Las copias de seguridad es un tema muy, muy crítico dentro de lo que es las operaciones de seguridad. Costoso, por otro lado, sobre todo en la parte de pruebas, pero hay que hacerlas. Otro tema es el registro de actividad y la supervisión. O sea, hemos dicho que tenemos que tener un control de quién accede a qué, pero eso es una cosa y luego realmente monitorizar quién está accediendo a qué. Bueno, pues el estándar lo que nos dice es que, bueno, yo tengo que llevar a cabo pues una supervisión, una monitorización de esos accesos. También, por supuesto, tener controlado qué software tengo, qué software estoy manteniendo, o sea, tener claro esos activos. Dentro de esos activos tengo que tener identificado, lógicamente, el software que yo tengo. ¿Cómo gestiono las vulnerabilidades? Eso es un tema bastante costoso desde el punto de vista técnico, porque como hemos visto, hay miles y miles de vulnerabilidades cada año nuevas, y monitorizarlo no es fácil y actuar tampoco es fácil, porque requiere de una actividad continua y de una inversión bastante importante. Y después, por supuesto, hacer auditorías de seguridad de la información. Todo eso se incluye dentro de lo que es el área de operaciones. ¿Qué más controles tengo yo que implantar? Bueno, pues la seguridad en las telecomunicaciones, que mis redes sean seguras, que estén bien segmentadas, que estén bien organizadas. Cuando nosotros vamos a una organización, pues que rápidamente pues, te expliquen cómo funcionan las redes. Enseguida te das cuenta si la organización tiene un control o no tiene un control de sus activos. Y también tener claro cómo intercambio yo información con otras partes. O sea, yo tengo que tener claro cómo son esos flujos de información con mis proveedores, con mis contratistas y con mis socios y con mis clientes. Tengo que tener muy claro cómo me comunico con ellos y qué medidas de seguridad estoy implementando en esos protocolos de intercambio de información. ¿Qué otro tema me está recomendando el estándar llevar a cabo? ¿Qué otro tipo de controles? Bueno, pues dentro de lo que es la adquisición, desarrollo y mantenimiento del sistema, lo que me dice el estándar es que yo, cuando estoy implementando un sistema, tengo que tener claro qué requisitos de seguridad tiene que cumplir. Si yo estoy implantando un proyecto de tecnología en general, pues tendré que tener identificados cuáles son los requisitos de seguridad que va a cumplir ese sistema. ¿Qué más tengo que tener claro? Bueno, pues tengo que tener claro durante el desarrollo y el soporte de ese sistema qué medidas de seguridad voy a poner en marcha. Y otro tema muy importante es el tema de cómo yo pruebo mis sistemas, cómo genero esos datos de prueba, cómo los utilizo, quién tiene acceso a esos datos de prueba, qué tipos de datos de prueba son. ¿Son pruebas reales? ¿Son datos simulados? Todo eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de gestionar la seguridad de esas pruebas. ¿Qué más nos dice el estándar? Bueno, pues lo que nos dice el estándar es que tú tienes que tener un mecanismo de control en tu relación con los proveedores. Ya hemos dicho que en mi organización pues tiene que estar claro la gestión de la necesidad de conocer, tengo que tener claro la gestión de usuarios, quién accede a qué, cómo accede, hacer una monitorización, pero no solamente a los usuarios, también a mis proveedores. Tengo que tener muy claro mis proveedores, esas personas externas a la organización que colaboran conmigo, tengo que tener claro cómo me relaciono con ellos, cómo gestiono sus accesos, tanto a nivel físico como a nivel lógico. ¿Qué grupos de usuarios tengo en mis proveedores? ¿A qué activos tienen acceso? ¿Quién le autoriza esos accesos? Y, por supuesto, si yo tengo suministradores de servicios TI,
pues también tengo que tener unos requisitos de seguridad asociados a esa prestación de servicios. ¿Qué más nos dice el estándar? Bueno, pues el estándar nos indica que hay un proceso, que es de los más importantes en seguridad de la información, que es la gestión de incidentes. Yo puedo tener un maravilloso sistema de gestión de seguridad de la información, pero luego no tengo un buen proceso de gestión de incidentes y eso pues no va a funcionar, porque cuando pasa algo, pues nadie sabe qué tiene que hacer. ¿Eh? La gestión de incidentes hoy día es probablemente la cuestión más importante de todo lo que es los sistemas de gestión de seguridad de la información. Ahí es donde te das cuenta cuando vas a visitar una empresa, las empresas que están acostumbradas a gestionar incidentes y las que no lo están. Las que no lo están, pues cuando tienen uno, pues sufren lo indecible. Y las que lo están, pues lo gestionan fácilmente. Claro, la gestión de incidentes tienes que tener muy claro el proceso, cómo funciona el proceso de gestión de incidentes, quién es responsable de qué en cada parte del proceso, cómo se notifican esos incidentes y a quién. Dentro de esa notificación, cómo se informa de los puntos débiles de seguridad de la empresa, cómo se evalúa y se decide durante ese proceso de gestión de incidentes, cómo se da respuesta a esos incidentes, cómo la empresa aprende de esos incidentes y cómo se van recopilando evidencias en esos, durante el proceso de gestión de esos incidentes. Todo eso tiene que quedar claro cuando tú estás implantando un sistema de gestión de seguridad de la información. La parte de gestión de incidentes es muy crítica. ¿Qué más nos dice el estándar? Bueno, pues la gestión de la continuidad de negocio. De esto ya hemos hablado largo y tendido. Es verdad que en el estándar ISO 27000 tampoco va mucho más allá de la creación de ese plan de continuidad de negocio. Si queremos profundizar más, tenemos que implantar un sistema de gestión de continuidad de negocio, como vimos que se hacía en el tema 4, con ese análisis de impacto, con ese análisis de riesgos que detalle ese análisis de impacto. Posteriormente, identificar qué estrategias de continuidad tengo que llevar a cabo, diseñarlas y montar un plan de continuidad de negocio, que como vimos tenía muchas partes. El plan de recuperación de desastres, el plan de continuidad de operaciones, el plan de contingencia, el plan de emergencia del ocupante, el plan de crisis, etcétera, etcétera. Todo eso lo tengo que montar para ser capaz de gestionar la continuidad de negocio. ¿Y qué es lo último que nos dice el estándar? Bueno, pues lo que nos dice el estándar es que tengo que tener claro que yo estoy cumpliendo los requisitos legales y contractuales. Pues claro, si yo no cumplo la ley o mis requisitos contractuales, pues el sistema no funciona. Entonces es muy importante revisar ese cumplimiento legal, que como les digo hoy día es bastante complejo. Es bastante complejo. Bueno, pues todo eso es lo que nos está pidiendo el estándar. Aquí tienen ustedes un resumen sobre la familia ISO 27000. Y ahora pues vamos a hacer unas preguntas de tipo examen para ver si ustedes pues, han entendido bien pues, este tema. Como vemos, siguen la filosofía que ya vimos de preguntas tipo de examen. Entonces yo les voy a poner ahí slide número 67 y les voy a pedir que ustedes pues elijan, ¿no? Cuál es la correcta. Como saben ustedes, este es el modelo ABC, en las cuales pues dos son incorrectas y una es correcta. Y nos dice, a la hora de implantar un sistema SGSI, siguiendo el ciclo de Deming, señala en cuál de las siguientes fases se define la política de seguridad. Muy importante, como ya hemos visto, la política de seguridad es un tema fundamental. Y nos dice A, durante la planificación del sistema. B, durante la implementación del sistema. C, durante la verificación del sistema. Bueno, pues pónganme ahí cuál piensan ustedes que es la respuesta correcta a esta pregunta, a esta primera pregunta del sistema SGSI. Este es un tema importante porque, como ya hemos visto, pues el establecimiento de las políticas, tanto en el sistema de SGSI como en el resto de sistemas que hemos visto, eh, es fundamental. Y se realiza cuando se realiza. Tienen ahí ustedes el chat para que
digan a ver cuál es la respuesta que piensan que es correcta. Bueno, vamos a ver si alguien se moja. Es bastante sencilla esta pregunta. Es entender el proceso. El proceso del ciclo de Deming, como hemos visto, nos dice exactamente cuándo hay que ejecutar cada tarea. Bueno, pues vemos que la respuesta que nos dice el alumno es la A, durante la planificación del sistema, y es correcto. Es durante la planificación del sistema cuando se define la política de seguridad de la información. Muy bien. Bueno, pues vamos a poner la siguiente slide, que es la 68. En esta nos dice, a la hora de implantar un sistema de gestión de seguridad de la información, señale la respuesta incorrecta. O sea, aquí tengo la típica pregunta en la cual tengo dos preguntas correctas y una incorrecta, que es la que tengo que seleccionar. Bueno, pues la primera nos dice, durante la implementación son claves las métricas y los indicadores. La otra nos dice, durante la fase de verificación son claves la revisión de los riesgos. En la otra nos dice, durante la fase de actuación se implantan los controles seleccionados y sus indicadores. Esta es una pregunta un poco complicada, pero en realidad esta pregunta está hecha para ver si realmente han entendido cómo funciona el proceso de implantación del sistema. Para ver si lo han entendido, lo que es el proceso. Hay dos que son correctas y hay una que es incorrecta, que es la que tienen ustedes que seleccionar ahí. Vamos a esperar a ver si los alumnos leen bien y vamos a ver. Esta pregunta ya les digo que es más complicada. Es más complicada. Bueno, pues vamos a ver. Sí, vamos a ver. Bueno, pues vemos que hay una respuesta C. Vamos a ver. Vamos a analizar las respuestas. Nos dice, durante la fase de implementación son claves las métricas y los indicadores. Bueno, lógicamente esa respuesta es correcta, ¿no? Porque cuando yo estoy implementando los controles, tengo que tener en cuenta cómo los voy a medir. Entonces esa, pues lógicamente, es correcta. Nos dice, durante la fase de verificación son claves la revisión de los riesgos. Pues claro, durante la fase yo tengo que hacer un plan de tratamiento de riesgos y durante la fase de verificación verifico que esos riesgos están bien monitorizados. Y los alumnos pues han acertado porque nos han dicho que la incorrecta es la C. Porque la C la que nos dice es durante la fase de actuación se implantan los controles. No, actuación es lo último. Plan, do, check, act. Cuando yo estoy actuando ya tengo implantados los controles y los indicadores. Y lo que hago es ver cómo se ejecutan y actuar en consecuencia. Muy bien, o sea que en ese sentido, bueno, pues se ha acertado en la pregunta. Muy bien. Bueno, pues vamos a por la siguiente. Vamos a por la siguiente, a ver si puedo pasar aquí, por la ventanita esta de por aquí. Vamos a ver, estamos en la slide 79. Nos dice, a la hora de implantar un sistema SGSI, señala la respuesta que es correcta. O sea que aquí tenemos dos incorrectas y una correcta. Y nos dice la primera, nos dice, durante la fase de la planificación del sistema SGSI se comunican las actuaciones y los resultados. Nos dice la segunda, durante la fase de actuación se aplican las mejoras. Y nos dice la tercera, durante la fase de verificación se implanta el plan de tratamiento de los riesgos. Bueno, pues aquí tenemos dos incorrectas y una que es correcta, que es la que tienen ustedes que señalar. Vamos a ver, vamos a dar un tiempo a los alumnos para que respondan y como ven ustedes ahí, pues esta es más sencilla, es bastante obvio, ¿no? ¿Cuál es la correcta? Parece, ¿no?
Vamos a dar tiempo a que se revisen. Solo una es correcta. Las otras dos son incorrectas. Durante la fase de planificación se comunican acciones y resultados. Durante la fase de adaptación se aplican las mejoras. Y durante la fase de verificación se implanta el plan de tratamiento de los riesgos. Bueno, parece que no se atreven, ¿no? Bueno, pues esta es bastante sencilla, ¿no? Vamos a analizarlas. Durante la fase de planificación no se comunican las acciones y resultados. Esa es incorrecta, la A, ¿no? Porque eso es cuando yo estoy actuando. Cuando yo estoy actuando durante la fase de planificación estoy en el plan, no en el act. Luego esa es incorrecta. La segunda, durante la fase de actuación se aplican las mejoras. Esa es correcta. Cuando yo estoy actuando es cuando voy aplicando esas mejoras. Y la última es incorrecta. Durante la fase de verificación no se implanta en plan de tratamiento de los riesgos. Primero se implanta y luego se verifica si funciona o no. Pero primero se tiene que implantar. Luego parecía claro que la correcta era la B. Bueno, pues vamos a por la slide 70, a ver si en estas animan más. Dice, indica la respuesta correcta, o sea que ahora hay una correcta y dos incorrectas, sobre los controles de la ISO. Y ahora entramos ya no en el apartado de cómo se implanta el sistema, sino en el apartado de los controles que acabamos de ver ahora. Y nos dice, el control de gestión de incidencias no incluye la recopilación de evidencias. Hemos hablado de ello justo ahora en la clase. La segunda nos dice, el control sobre gestión de proveedores incluye el control de accesos. También hemos hablado hoy en la clase sobre este asunto. Y la última nos dice, el control sobre cumplimiento legal no incluye los aspectos contractuales. También hemos hablado hoy en la clase de este control. Como vemos aquí, tenemos tres controles muy importantes que hemos destacado dentro de la norma. Hay dos respuestas incorrectas y solamente hay una correcta. Gestión de incidentes, que hemos visto que es el core, es uno de los temas más importantes en seguridad de información, cómo respondo a mis incidentes. La gestión de proveedores y gestión de accesos, también hemos hablado. Y el tema legal, que también lo hemos destacado, que es muy importante. Y hemos hablado de estos controles. Entonces, ahí pues tenemos tres respuestas. Vamos a ir viendo una a una, ya que, bueno, los alumnos parece que no se arriesgan. Bueno, pues la respuesta A es incorrecta. Hemos dicho que dentro de lo que es la gestión de incidentes, la recopilación de evidencias es obligatoria. Cuando yo estoy gestionando un incidente, tengo que ir recopilando todas esas evidencias para hacer un buen tracking del incidente y también porque tengo que recopilar lecciones aprendidas, aprender del incidente y ir registrando todo lo que va pasando con ese registro de evidencias. La última también es falsa, como nos dice compañero vuestro, la correcta es la D. La última es falsa porque el cumplimiento legal, pues una de las partes más importantes del cumplimiento legal son los requisitos contractuales. Lo hemos dicho. Y la B es la correcta, como bien nos dice vuestro compañero, o vuestra compañera, en este caso, porque cuando yo tengo que gestionar proveedores, uno de los aspectos más importantes que tengo que tener claro es que tengo que gestionar cómo funciona el control de accesos de esos proveedores. Muy bien. Bueno, vamos a por la siguiente, la slide número 71, y nos dice, indica la respuesta incorrecta. O sea, que aquí hay dos correctas y una incorrecta. Y nos dice, el control sobre adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas incluye la gestión de requisitos de seguridad. Lo hemos visto. El control sobre gestión de seguridad de las operaciones incluye la gestión de copias de seguridad de los datos. Y el control sobre seguridad física y ambiental incluye la gestión de claves. También lo hemos visto.
¿Qué controles incluyen qué cosa? Hemos hablado del control sobre adquisición y desarrollo de sistemas, hemos hablado de los requisitos, hemos hablado de la gestión de las copias de seguridad, es un tema muy importante, se lo he destacado, y también hemos hablado sobre el control de seguridad física y ambiental. Y también hemos hablado de la gestión de claves. Entonces, ahí ustedes lo que tienen que relacionar es qué objetivos de control se corresponden con cada uno de esos controles. Bueno, pues vamos a ir viendo una a una. Vamos a analizar la primera. Dice, el control sobre adquisición, desarrollo y mantenimiento incluye la gestión de requisitos. Esa es correcta. Ya vimos que uno de los aspectos más importantes de la adquisición y desarrollo y mantenimiento de sistemas es que yo tengo que tener claro cada sistema cuáles son los requisitos de seguridad que tienen asociados. Cuando yo voy a implantar un proyecto de seguridad de información, o un proyecto de cualquier, tengo que tener en cuenta que en el ciclo de vida de mis sistemas, del desarrollo de mis sistemas, cada sistema tiene que tener asociado unos requisitos de seguridad. Bueno, aquí nos responden los alumnos que es la C, ¿no? La que es incorrecta. La B nos dice que el control de seguridad de las operaciones incluye las copias de seguridad. Correcto, esa también es correcta, porque hemos visto que dentro de lo que son las operaciones de seguridad hay un montón de cosas que se hacen, entre ellas las copias de seguridad. Y la última es la incorrecta, como bien nos dicen vuestros compañeros, que el control sobre seguridad física y ambiental no incluye la gestión de claves. Eso es la criptografía lo que lo incluía. Además, ahí estamos hablando de seguridad lógica, no de seguridad física. No es la protección física de los activos, sino la parte lógica. Muy bien. Bueno, pues aquí los alumnos se han animado y han contestado correctamente. Vamos a por la slide 72. Nos dice, ¿cuáles son los tres principales roles en un sistema de gestión de seguridad de la información? Y nos dice la respuesta propietario, cliente y responsable. Nos dice la respuesta B, nos dice dueño, custodio y usuario. Y nos dice la respuesta C, responsable, propietario y cliente. Esta se la he puesto yo a posta de esta manera para hacer una pequeña reflexión sobre algún tipo de preguntas que pueden ser, seguir un esquema similar a esta. Donde tenemos tres respuestas, hay que mojarse, hay que elegir solo una, y dos son iguales y una diferente. Entonces, cuando tú tienes una pregunta en un test de modelo ABC y dos respuestas son iguales, pues es evidente que tienes que señalar la otra, ¿no? Y aquí precisamente tenemos ese caso, ¿no? Como bien nos responden vuestros compañeros, la respuesta correcta es la B, porque es que en realidad la respuesta A y C son la misma. O sea, propietario, cliente y responsable es lo mismo que responsable, propietario y cliente. Entonces, de un vistazo, esta pregunta, sin un análisis más exhaustivo, pues ya te dice que es la B. O sea, que no sé si es que han captado la técnica o que realmente los alumnos sabían que era la B, ¿no? Pero es importante también tener en cuenta pues este tipo de preguntas que pueden aparecer en el examen. Vamos a la slide 73. Nos dice, un estándar que nos ayuda con la gestión de la seguridad de la información es la ISO 22301, la serie ISO 27000 o la serie ISO 9001. Bueno, está muy sencilla, ¿no? Estos tres estándares internacionales les ponemos aquí para hacer recordatorio de que cada sistema de gestión que hemos visto está soportado por un estándar internacional. En el caso de gestión de continuidad de negocio es la ISO 22301, en el caso de gestión de la calidad es la ISO 9001 y en el caso de gestión de seguridad de la información, como bien nos dicen vuestros compañeros, es la serie ISO 27000, con lo cual pues la respuesta es la B, como han acertado vuestros compañeros. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, creo que es la última. Nos dice, los tres pilares de la información son... esta pregunta también se la pongo aquí para recordarles la importancia que tiene el tema de conocer los principios o pilares de cada uno de los sistemas de gestión.
La A nos dice que son conformidad, integridad y disponibilidad, la B confidencialidad, integridad y disponibilidad y la C conformidad, integridad y confidencialidad. Y bueno, como han acertado vuestros compañeros, es la B. ¿eh? El CID, confidencialidad, integridad y disponibilidad, la triada, la famosa triada. Recuerden los principios, principios de COVID, principios de la ISO 38500, principios de la ISO 9000, principios de seguridad de información. Tengan en cuenta esos principios. Principios de la ISO 31000 también, que los vimos. Vamos a por una última. Nos dice, creo que esta es la última, nos dice, señale la frase incorrecta. O sea que ahora tenemos dos correctas y una incorrecta. Perdón, es la slide 75. Nos dice, hoy día la seguridad se ha convertido en un sector clave para la economía. Lo hemos visto. Cuando hemos justificado el sistema, lo hemos visto. La siguiente nos dice, el número de vulnerabilidades, amenazas y ataques ha ido en aumento en los últimos años. También lo hemos visto. Construir un sistema de gestión de seguridad de la información se considera obligatorio para cualquier organización. Bueno, pues señalen cuál es la incorrecta. Ese es un tema que se ha puesto a posta también, para hacer una pequeña reflexión final. Bueno, pues como nos dicen vuestros compañeros, la respuesta correcta es la C, muy bien. Está claro que la A y la B las hemos visto con mucho grado de detalle, tanto hoy como hace 2 semanas. Hoy día es un sector clave para la economía, la seguridad de la información y el número de vulnerabilidades pues está en aumento. Desafortunadamente o afortunadamente, depende cómo lo vean ustedes, pero es cierto que construir un sistema de gestión de seguridad de la información no es obligatorio, con lo cual cuando nosotros vamos a las empresas, pues muchas pymes, sobre todo, nos dicen, pues es que yo no tengo construido un sistema de gestión de seguridad de la información, porque no es obligatorio. Bueno, pues con esto hemos concluido la clase. La semana que viene vamos a empezar bloque nuevo. Modelos de madurez. Es un tema bastante sencillo, el tema 9. Es un tema muy importante, los modelos de madurez, es muy importante. Veremos el tema completo la semana que viene y dejaremos para repasarlo la última semana y también pues para corregir esa actividad. Bueno, pues que les vaya a todos muy bien durante la semana y que avancen con esa actividad también que tienen entre manos, ¿no? Que de alguna manera pues profundiza en el tema 8 y en el tema 6. Tema 6 y tema 8 les repasan ustedes en profundidad en el desarrollo de esa actividad que están elaborando. Bueno, pues mucha suerte con ello y que les vaya todo muy bien. Muchas gracias, Adiós. José. Gracias a todos. Feliz Adiós. Igualmente, gracias a todos. Adiós.